Mire, la, la prédica de hoy tiene por nombre las preocupaciones de la vida. O la vida con preocupaciones. Ay, 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 man. ¿Sí? Esas preocupaciones, oye, están como los virus ahorita. Han estado siempre como los virus, dándole gripe a todo el mundo, fiebre y malestar y problemas de congestión nasal. Así están las preocupaciones. ¿Sí? Oye, siempre están ahí como la sombra, ¿sí? Como la sombra, al ladito de nosotros están las preocupaciones. Y como tema principal, ¿y quién no ha tenido preocupaciones, verdad? ¿Quién no las ha tenido, quién no las tiene y quién no las va a tener? ¿Sí? Y como tema principal vamos a tener hoy a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por aquí creo que está por acá. ¿Ah? Esa versión, nueva traducción viviente, que es la que yo tengo, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice así: no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Yo estaba buscando esto de no se preocupen por nada en el diccionario de la Real Academia y en varios diccionarios. Y entonces la palabra no se preocupen por nada, eso quiere decir que no se tiene que preocupar por nada. Así de sencillo. Por nada. Por nada. Entonces me sorprendió. Oye, por nada. Por nada nos tenemos que preocupar. Sea algo pequeñito, insignificante, sea algo más o menos y sea grande. El Señor dice que usted no tiene que preocupar. Porque usted, como no es Dios, usted no tiene el control de eso. ¿Ah? Solamente Él tiene el control. ¿Y por qué entonces usted se va a preocupar? No se preocupe por nada. No se preocupe por nada. Ahora, en cambio, más bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Oren. Oren por todo, así sea lo más insignificante, así sea lo más poco que usted vea. ¿Sí? Tienen que orar por todo. La palabra de Dios dice, oren por esto solamente. No, la palabra de Dios dice, oren por todo. Así sea lo más sencillo, lo más insignificante que uno vea, tiene que orar por todo. Ahora, si usted ora, tiene que decirle, porque usted cuando está orando, usted está entablando una conversación, una relación con el Señor, donde usted le va a decir, ¿sí? Donde usted le va a pedir a Dios que le dé, ¿sí?, lo que usted necesita. Y dele, y como usted le está pidiendo a Dios lo que usted necesita que Él le obre, le haga, usted tiene que darle gracias a Dios por lo que Él le da de bueno. ¿No, verdad? La palabra de Dios dice que le tiene que dar gracias a Dios por todo. Así no le dé en ese momento lo que usted le está pidiendo, déle gracias a Dios por todo. Por todo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que ustedes necesitan. ¿Sí? Denle gracias por todo lo que ha hecho por ti y por ustedes. Y fíjense, la preocupación no deja estar en nosotros, ¿sí? Pero vamos a ver esas dos caras, esas dos corrientes de la preocupación. Y bueno, vamos a hablar de preocupaciones positivas, buenas, sanas, y preocupaciones negativas, malas, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con lo positivo. ¿A qué se refiere cuando nos dicen que hay preocupaciones buenas? Sí, hay preocupaciones buenas. Mire, mientras esa preocupación usted no le quite la paz, no le quite el gozo, vamos a hablar aquí del fruto del Espíritu, no le quite esos frutos del Espíritu, ahí vamos bien. Y fíjese, en la palabra de Dios, un ejemplo de una preocupación sana y buena fue la que el apóstol Pablo tuvo por la iglesia. Eso está en 2 de Corintios 11, 28, donde el apóstol Pablo habla de que él tenía una preocupación, ¿sí?, por la iglesia, ¿sí?, por la iglesia de allá de Corintios, la iglesia ahí en la misma Israel. Pero él tenía una preocupación en cuanto a que siempre se llevara
una buena doctrina, una sana doctrina, ¿sí? Y esa buena doctrina, esa sana doctrina, hiciera crecer a los hermanos. Esa es una preocupación sana, ¿sí? Porque esa preocupación no lo está matando, esa preocupación no le está enfermando, sino espiritualmente esa preocupación le estaba ayudando a que se mantuviera en contacto con el Señor. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que él oraba, el apóstol Pablo oraba por la iglesia, ¿sí? Y oraba por la iglesia entonces para que esos hermanos caminaran, se mantuvieran, perseveraran en los caminos del Señor. Entonces aquí vemos que hay una preocupación sana, una preocupación buena. Por ejemplo, aquí en la iglesia y en todas las iglesias, el equipo pastoral y los coordinadores, pues nos reunimos, ¿verdad?, para ver cuáles son las actividades que se van a hacer anualmente, ¿verdad? ¿Sí? Y todas esas actividades para el buen funcionamiento de la iglesia, ¿verdad? Y así como está el equipo de los hermanos que están en la parte intercesora y otros, pues estamos orando por cada hermano, ¿sí? Para que ese hermano, para que nuestros hermanos persistan, para que los hermanos caminen en el rumbo de Dios, ¿verdad? En los caminos del Señor. Entonces, esa es una preocupación que desde el punto de vista espiritual es una preocupación sana, ¿sí? Y además de eso, usted le está brindando le estamos haciendo, como estamos haciendo acá, estamos trayendo el alimento espiritual, una nutrición espiritual, fortaleza, y con los mensajes el Señor lo que quiere es confrontarte para ver cómo está la relación tuya con Él. Amén. Entonces fíjese lo bueno, lo sano de una preocupación que no me va a perturbar, ¿sí?, desde el punto de vista espiritual y vamos a decir desde el punto de vista físico. Entonces es una preocupación positiva. Cuando estamos hablando de llevar una buena enseñanza, estamos viendo que la ignorancia, el ser analfabeta de la palabra de Dios, es uno de los mejores aliados para que la falsa doctrina nos conquiste. Cuando usted es un analfabeta desde el punto de vista bíblico, miren, pues van a venir y usted, como dijo el hermano Eddie en la predicación que viene, usted a todo le va a decir amén. Entonces, el Señor nos manda a que leamos, a que estemos preparados en la palabra de Dios, porque ese es el mejor antídoto contra falsas doctrinas, contra falsos mensajes, contra falsos mensajeros. Y entonces, esta preocupación que nosotros tenemos en la iglesia es para ese rebaño, para que todas esas ovejas estén bien cuidadas por el pastor, ¿verdad? Estén bien alimentadas, estén libres de lobos rapaces por ahí que quieren es agarrar esas ovejitas y exterminarlas, ¿eh? Fíjese, en 2 de Corintios, hablando de la armonía que debe haber en la iglesia, en 1 de Corintios 12:25 dice: esto hace, o sea, el que nosotros oremos, el que nosotros alentemos a la iglesia, el que la mantengamos unida, hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen unos por otros. ¿Sí? Y eso es lo que debemos hacer, debemos preocuparnos unos por otros. El Señor nos enseña que debe haber esa armonía, ese equilibrio, ¿sí?, al que Él nos llama. Eso es una preocupación sana, es una preocupación buena, es una preocupación espiritual, ¿verdad?, para que estemos desde el punto de vista armónico. Y bueno, y fíjese, en otro pasaje de la palabra de Dios, hablando de la preocupación buena, en Filipenses capítulo 2, versículo 19, Pablo habla a Timoteo y dice: espero pronto que el Señor me permita enviarles a Timoteo, y me alegrará mucho recibir
noticias de ustedes, buenas noticias de ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Entonces, eso es una preocupación sana, una preocupación buena, es una preocupación positiva, ¿sí? Diferente a las preocupaciones no espirituales o terrenales, que es con la que vamos a hablar ahorita, vamos a entrar ahorita. Fíjese, hablando de preocupaciones, fíjese yo lo digo, oye, es una preocupación no espiritual, de mundo, gafa, boba. Me sucedió, ¿no? En estos días, hace como 2 días, le digo yo a Reina, que es la que me lleva a mí los cronogramas de cuándo tengo guardia en el hospital, cuándo tengo guardia en las clínicas y esas cosas, ¿no? Entonces le digo a Reina, mírenlo, fíjense, pero es una preocupación no espiritual. Le digo yo a Reina, oye, Karina, el 24 y el 31 de ahorita, de diciembre del 2024, tendré guardia. Entonces me mira aquí, ¿y para qué usted se va a preocupar porque tenga ahorita, dentro de 11 meses, se va a estar preocupando usted si tiene guardia el 24 y el 31? Y si caduca este año, y si este año, y es verdad, ¿ves? Entonces fíjate cómo estamos continuamente. El enemigo nos está atacando, pao. Y entonces, sáqueme la cuenta para ver si tengo el 24 y el 31 y se lo voy a pasar con ustedes. Y así estamos. Cualquier insignificante, pero te va a quitar la paz, te va a quitar la tranquilidad, te va a quitar el dominio propio, te va a quitar muchas cosas, ¿sí? Y entonces fíjese cómo no, el enemigo a nosotros nos ataca. Entonces vamos a ver cuáles son esas preocupaciones de la vida, esas preocupaciones negativas ahora, ¿sí? Que siempre a nosotros nos atañen. Y vamos a utilizar para eso el Mateo capítulo 3, versículo 22. Y bueno, ese habla del sembrador, ¿verdad? El sembrador que sembró en diversos terrenos, ¿sí? Y fíjese cómo dice la palabra de Dios así. La semilla, la palabra de Dios, ¿verdad? Cayó entre espinos, un terreno que tenía espinos. Oye, el espino, yo no sé si ustedes han visto los espinos, ¿verdad? Cuando usted mete espino ahí, eso lo que llega ahí, eso no lo deja seca. Usted va a meter la mano, oye, y te puya, ¿sí? Y es molestoso y no va a dejar el espino que la semilla esté bien, ni para los animalitos va a dejar allí el espino. Entonces, la semilla que cayó en el terreno que tenía espinos, dice así, bueno, es el que oye. ¿Qué significado tiene esos espinos y esa semilla que cayó allí? Bueno, es el que oye la palabra de Dios, pero, aquí está el problema, siempre esos pero, ¿verdad? Pero el afán, las preocupaciones, ¿sí? Las preocupaciones de la vida y el engaño de la riqueza la ahogan de modo que ésta no puede dar frutos. Mire, buscando una serie de sinónimos, ¿o qué quiere decir también cuando usted oye la palabra preocupación? La preocupación también quiere decir que inquietud, angustia, estoy agobiado, atribulado, entristecido, hay un reconcomio, estoy sufriendo, estoy sobreexcitado, apurado, opresivo, aflicción, abrumado, problema, dificultad, días difíciles. Eso es lo que quiere decir preocupación. Y dejé tres que también significan preocupación, porque las tomé para referirme a lo malo que producen las preocupaciones negativas, que pueden matarte, te torturan y te mortifican. También cuando usted oiga la palabra mortificar, estás preocupado. No sé si usted lo oiga, pero no se mortifique, ¿sí? Y de ahí entonces viene
dice el Señor, bueno, pare de sufrir, vamos a parar. Como dice, yo me acuerdo de un mensaje, un domingo que llevó el hermano Alfredo, que decía en el Salmo 46, quédense quietos. Dice el Señor, quédense quietos. Y quedarse quieto, lo busqué en el diccionario y quiere decir, quedarse quieto. Quédese quieto. Quedarse quieto, es quedarse quieto. ¿Sí? Quedarse quieto. Y fíjese, las preocupaciones negativas, si nosotros alguna vez tuvimos el fruto del Espíritu, o si lo tenemos, entonces, ¿qué van a hacer? Nos van a quitar nuestra paz, nos va a quitar el amor, nos va a quitar el gozo, la felicidad, nos va a quitar la paciencia. O sea, nos va a quitar eso de que decíamos que no íbamos a perder la calma, vas a perder la calma. ¿Sí? Te va a quitar lo ser bondadoso, ¿verdad? Te va a quitar lo amable, ¿sí? Y va a evitar que tú tengas dominio propio, como muchas veces ocurre. Por no tener paciencia y dominio propio, ocurren unas situaciones que ya vamos a ver. En esto, ayer estaba leyendo que, oye, cómo se han suicidado ahorita artistas de Hollywood y hijos de gente conocida en la parte de la farándula. ¿Por qué? Porque la angustia, los problemas, evitaron de que ellos se aferraran a estos frutos del Espíritu. No los tenían. No tuvieron paciencia, no tuvieron dominio propio y atentaron contra sus vidas. Entonces, este fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas 5:22, pues se nos van o no nos acordamos. O el enemigo en tu frustración, en tu preocupación, toma el control remoto de tu mente y haz esto. Nos ciega nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestras actitudes, que es nuestra forma de comportarnos. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, aquí vemos un ejemplo de cómo hay una preocupación. Este es el pasaje de Jesús baja un día a una parte de Jerusalén. Y bueno, y se encuentran dos hermanas, Marta y María. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces mire, Marta era bastante fundamentosa, ¿no? Una mujer de oficio hogareño. Bueno, entonces Marta recibe a Jesús en su casa. María se sentó a escuchar a Jesús. Y Marta, en cambio, ¿sí? Lo que no hizo María, lo hizo Marta, ¿sí? Marta, en cambio, estaba ocupada para preparar la comida y los oficios de la casa. Por eso, al ver Marta, que era la que estaba haciendo los oficios de la casa, y María no le estaba ayudando en nada, bueno, se le subieron, ¿verdad?, los ánimos. Entonces le dijo, bueno, pero esta me deja a mí todo el trabajo, esta sí es viva, ¿verdad? No, yo le voy a llamar la atención. Se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Oye, ¿no estás viendo que esa María si es viva, me dejó sola? Entonces, haciendo todos los quehaceres de la casa. Oye, ¿por qué no le llamas la atención y le dices que me ayude? ¿Ah? Entonces el Señor Jesucristo dice esto, mire. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta. Y a veces nos dice a nosotros, Juan, Pedrito, ¿por qué te preocupa? ¿Qué te sacas de tu casilla? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás preocupada por tantas cosas? ¿Hay algo más importante o más necesario? María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Ha escogido lo mejor. Ha escogido lo mejor, que escuchar la palabra de Dios, para que escuchando la palabra de Dios tenga los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, tenga paciencia, tenga dominio propio y estés bien. Estés bien desde el punto de vista espiritual, estás creciendo espiritualmente.
el Señor Jesucristo le estaba corrigiendo, ¿sí?, de una actitud mala, ¿sí?, para que hiciera lo bueno, ¿sí? Jesús, y bueno, y Jesús no estaba en contra del oficio. Jesús no estaba en contra del oficio de Marta, pero le digo, mira, Marta, oye, ¿no crees tú que es mejor que tú vengas a escuchar la palabra de Dios, que te va a dar vida, te va a dar salud espiritual, a que tú estés primero pendiente en el oficio? Jesucristo no estaba en contra del oficio, él estaba en contra de que Marta tenía más la mirada fija en las cosas que no eran espirituales que en las cosas espirituales con la cual María sí estaba interesada. Entonces eso es un jaloncito de oreja que el Señor nos dice: preocúpate más por las cosas espirituales, las materiales son pasajeras, y además yo tengo el control de todo. No se preocupe, no se preocupe. Jesús enseña que hay prioridades en la vida y que Él es la primera prioridad, ¿sí? Él es el primer lugar, y dentro de tus negocios, dentro de tu trabajo, dentro de tus estudios, dentro de tus comunidad, dentro de tu familia, Él es la primera prioridad. Amén. Y bueno, y sí, a veces, es verdad, a veces, sobre todo los muchachos y los que no somos tan muchachos, oye, preferimos un partido de fútbol que venir a orar, o venir a la congregación con un mensaje hoy dominical. Y bueno, eso pasa. Muchas veces estamos no enfocados en la parte espiritual, y eso a veces pasa. Pero el Señor dice, hay prioridades. Tienes que atender primero las prioridades espirituales que las prioridades materiales. Lucas 21, del capítulo 34 al 36 dice: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni las preocupaciones de esta vida. Manténgase siempre alerta, y otra vez nos dice: oren en todo tiempo. Oren en todo tiempo. ¿Qué debemos hacer? Orar en todo tiempo. Juan capítulo 10, capítulo 11, 10 al 11 dice así, miren: el ladrón, y vamos a poner por aquí el ladrón como las preocupaciones. El ladrón, las preocupaciones, viene, ¿a qué viene? A robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, para que ustedes tengan fruto, para que ustedes tengan el fruto del Espíritu Santo, para que ustedes tengan salvación. Y las preocupaciones lo que hacen es eso. Las preocupaciones, mire, se dice que cuando uno se preocupa, cuando está preocupado desde el punto de vista mental, empiezan una serie de neurotransmisores que yo les he dicho en anteriores oportunidades: cortisol, dopamina, adrenalina, y esas te van a producir una serie de disturbios en tu cuerpo. Van a ir destruyendo tu cuerpo, van a ir aumentando tus niveles de presión arterial, van a ir alterando tu parte metabólica. Entonces empieza tu problema hormonal de tiroides, empieza tu problema metabólico de diabetes, y bueno, parar en daños y destrozos de nuestro organismo por el simple hecho de esas preocupaciones no espirituales, sino las preocupaciones del mundo, ¿sí? Ahora fíjense, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto de lo que hemos hablado? Siempre y cuando esa preocupación no te mate, no te torture, no te mortifique, es buena. Oye, nos preocupamos por el futuro de los hijos, ¿sí?, por sus estudios, nos preocupamos por ir a trabajar, pero siempre y cuando esas preocupaciones no nos estén haciendo daño, pues están bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o cuáles son los problemas que esos afanes o preocupaciones van a traernos? Desde el punto de vista espiritual, mire, perdemos el gozo, perdemos la tranquilidad, perdemos la alegría. Y si usted pierde el gozo, la tranquilidad, la alegría, ¿en qué va a caer? En lo contrario,
en desánimo, en tristeza, en depresión. La vida no tiene sentido y así caemos, hermano. Mire, y yo no sé, pero a veces somos un poquito de coreografía y maquillaje. Hay muchas personas que usted la ve muy contenta externamente, pero eso no es sinónimo que esa persona esté bien. Mire, yo he conocido muchas personas, mire, alegrísimas, oye, con una sonrisa de oreja a oreja, como dice, pero cuando ya no hay nadie y están solos en su casa, depresivo, porque se refugian, como dicen por ahí, en un carapacho, si es pura estética, pero por dentro los están pidiendo auxilio. Son puras apariencias, pero el Señor dice, si tú externamente estás como una propaganda de hacerte ver que estás bien, no te equivoques, no te hagas mal. Si estás mal desde el punto de vista de espiritual, si tienes una preocupación que te está quitando la manera, las ganas de vivir, tu gozo, tu felicidad, tu dominio propio, tu bondad, estamos mal. Y aquí está, y aquí dice el Señor, aquí yo vengo a impartir palabra para sanar esos corazones, esas mentes. Amén. Mire, otro problema, además de que perdemos el gozo y nos vamos al desánimo, a la tristeza y a la depresión, es que la depresión a veces también nos quita los objetivos de la vida, ¿sí? El objetivo de cómo vemos, de cómo vamos a ver la perspectiva de la vida. Nos distorsiona, ¿sí? Distorsiona nuestra manera de ver las cosas. Y fíjese, mire, un ejemplo de cómo muchas veces distorsionamos la realidad está en Mateo capítulo 14, versículo 25 al 26. Y fíjese, hay una distorsión de la vida, ¿sí? Fíjese, cuando el Señor estaba con los discípulos, el Señor mientras estaba con algunas personas, ¿sí? A la cual ella le había predicado, pues el Señor le dice a los discípulos, bueno, adelántense, vayan allá a aquella parte de la ribera y bueno, esperen para allá que yo estoy despidiendo a esta gente. Y bueno, el Señor tenía que cruzar un lago, ¿verdad? Y en esa noche pues hubo una tempestad. Dice la palabra que en la cuarta vigilia de la noche Jesús caminó sobre el mar, ¿sí? Sobre las aguas, pero los discípulos cuando vieron que Jesús estaba caminando sobre el mar, ¿qué dijeron? Un fantasma. Gritaron y se pusieron temerosos. Y así pasa con la preocupación, con los afanes. Nos quitan las perspectivas, distorsionan nuestra manera de ver las cosas, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice el Señor? Ellos cuando vieron, oye, es un fantasma, gritaron de miedo, ahí viene entre las aguas. Entonces estaban distorsionando ahí la visión, ¿verdad? Estaban distorsionando ahí la realidad, las perspectivas de las cosas, del buen pensar. Y eso es lo que hace con nosotros los afanes. Nos quita el buen pensar, ¿verdad? El pensar, la parte cognitiva de una manera consciente, ¿verdad? ¿Y qué dijeron los apóstoles? Miedo, temor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Tengan ánimo, esperen, no teman, yo soy el Señor. ¿Por qué ustedes van a tener? Oye, ¿qué los lleva a que ustedes se distorsionen tanto de la realidad? Yo soy todopoderoso, yo puedo caminar, yo levanto muertos, yo doy la vida, yo expulso demonios. Se van ustedes a sorprender porque yo camine en las aguas. Y a veces nos pasa eso. A veces nos pasa eso. Para no decir que siempre nos pasa eso. Entonces se nos olvida la palabra del Señor. Se nos olvida constantemente. Y yo no sé, pero a veces el Señor lleva muchas veces
los mismos mensajes, los mismos versículos y hacemos siempre lo mismo. Nos olvidamos siempre de lo mismo que nos lleva. Siempre nos olvidamos. Se nos olvida la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué? De confiar, de no temer, de tener seguridad de que a pesar de las situaciones en las cuales estamos allí, el Señor está ahí siempre con nosotros, ¿sí? Ahí como la sombra está siempre con nosotros, ¿sí? Entonces, los afanes no nos ayudan o no nos hace pensar bien, no nos hace pensar bien, ¿sí? Entonces perdemos la realidad, perdemos la noción, perdemos la perspectiva de la vida. Ve cómo son de negativas estas preocupaciones no espirituales. El Salmo 55:22 dice así, mire: entréguenles tus cargas o preocupaciones o problemas o ese morral de peso que ya no puedo, ¿verdad?, al Señor, y el Señor cuidará de ti. ¿El Señor qué hace? Cuidará de ti. No permitirá que los justos, o sea, los obedientes a la palabra de Dios, tropiecen y caigan. No lo permite. Lo que pasa es que la preocupación nos quita nuestro sentido común de pensar, la noción, y no creemos. No creemos, no, mire, nos cegamos. Mire, el control remoto lo toma el enemigo y por más que usted le dé a la sintonía, nada. Y cometemos lo que cometemos. Cada 15 segundos en el mundo se está suicidando una persona en el mundo. Imagínate, después que terminemos nosotros aquí, ¿cuántas personas no habrán muerto? ¿Pero por qué? Porque la preocupación, la angustia, el temor, la aflicción, la tribulación, les quitó el gozo, le quitó la manera de pensar sana, la manera de pensar consciente, la noción de la mente. Y por eso es que el Señor dice: cuida tu mente, como vamos a ver en otros versículos aquí. Ahora, ¿cómo vencer estas preocupaciones negativas que nos ponen y que son un atentado para la vida tanto espiritual como material, ¿verdad?, como humana? Bueno, mire, ¿cómo vamos a hacer para vencer estas preocupaciones? Primero, mire, fíjese, uno tiene que reconocer que esa preocupación es un pecado y que usted ha pecado con Dios. Mire, ¿en qué sentido usted ha pecado con Dios? Fíjese, y por ahí vamos. Fíjese, cuando usted tiene una preocupación, cuando usted está pasando por X problema, en ese momento es tanto la angustia, mire, que usted se olvida hasta de esto, mire. Y usted se olvida que el Señor dice que no te preocupes, que no temas, que yo te protegeré, que yo te guardaré. A usted se le olvida esto y se nos olvida esto. Uy, cada ratico se nos está olvidando esto, ¿verdad? Bueno, fíjese, cuando usted se le olvida esto, usted está pecando contra Dios, ¿sí? Cuando usted se le olvida la palabra, entonces uno empieza a decir, mire, como empieza uno a hablar más de Dios, y empieza uno a renegar, pero es que el Señor a mí no me quiere, pero es que el Señor a mí no me ha hecho este favor, pero es que yo tengo esto y no me lo ha cumplido, pero es que aquello, pero es que esto, pero que es pero que es A, B, C, D, y eso, y usted se la pasa así, hablando mal de Dios, hablando mal del Señor. Y entonces, cuando usted está haciendo esto, usted está pecando, usted está contradiciendo todo lo bueno que el Señor dice. Si el Señor dice no tema, usted dice, cuando el Señor dice usted no tema, usted dice sí temo. Cuando el Señor te dice yo te ayudaré, el Señor no me ayuda. Todo lo contrario, ¿sí? Y entonces usted está pecando, estamos pecando. Y fíjese, usted ahí no está creyendo de las promesas de Dios, algo que le promete Dios a usted.
La palabra promesa viene del griego evangelia, y la palabra promesa quiere decir que Dios le ha anunciado a través del mensaje, Dios le ha anunciado, ¿sí?, que Él le va a dar a usted lo bueno. Y cuando usted no cree que Dios a usted le está dando lo bueno, hay que examinarlo. Entonces, hay que dejarnos de hablar muchas veces en que Dios no me ayuda. Tengo yo no sé cuántos años pidiéndole esto. Tengo yo no sé cuánto tiempo. Tengo que no me ha dado esto. Que yo no me escucha. Que si escucha al hermano. Que si escucha al pastor porque el hermano tiene aquello y yo no lo tengo. Usted está pecando con Dios. ¿Sí? Usted debe examinarse. Oye, ¿por qué el hermano sí lo escucha al Señor y por qué el hermano sí tiene esto? Debe tener un plus que yo no tengo. Oye, ¿qué será ese plus que el hermano tiene? Que el Señor sí tiene oídos para él y para mí. Oye, dice uno, pero con todo eso, Señor, tiene misericordia de ti. Amén, porque Él es un Dios misericordioso. Y dice la palabra, entonces, nos lleva la preocupación, nos lleva a la negación de las promesas de Dios. Y entonces el Señor dice, deja de preocuparte, mantente firme. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Y ese es el plus que el Señor ve en otro, que yo no tengo, que a veces yo no obedezco, yo soy un desobediente, y entonces ¿cómo le voy a yo pedir al Señor que me haga esto cuando yo soy un rebelde y un desobediente? Es como cuando el hijo tuyo te llega, el hijo acá físico de aquí de este mundo, ¿verdad? Nuestros hijos, papá, quiero ir, no, usted no va a ir porque usted no se portó mal y usted no hizo la tarea. Igualito. Si usted no tiene obediencia de nosotros, ¿cómo le vamos a complacer? ¿Cómo le vamos a dar? Entonces, muchas veces hay esa falta de plus, ¿sí? El por qué este hermano tiene o por qué está, y está cayendo en envidia también. También estás pecando, entonces tienes que reconocer que estás pecando. No tienes que hablar mal de Dios, no tienes que renegar, ¿sí? Y entonces el Señor dice, pero ¿cómo te voy a yo a ti a bendecir? O voy a llenar lo que tú me estás diciendo, si tú eres un tremendo rebelde y desobediente. Y es más, tengo misericordia de ti. Así que no hables nada, chicos. No, es más, vete para allá que no quiero hacerte daño. Entonces, la preocupación nos lleva a negar el poder de Dios, ¿sí? Y cuando usted está negando el poder de Dios, usted está negando algo que en la palabra de Dios dice que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Y usted está negando esas tres características. Y usted no le está creyendo a Dios. Y entonces, la omnisciencia es que Dios tiene un conocimiento total de ti. Antes que tú le pidas, ya Dios sabe con qué palabra vas a arrancar, cuál es el corazón que tú tienes y qué es lo que le vas a pedir, ¿sí? Entonces, la omnisciencia es un conocimiento, es una cualidad de saberlo todo de parte de Dios. Y usted no está creyendo en eso. Entonces, mire cómo pecamos. Entonces, tenemos que reconocer que hemos pecado, ¿sí? Que hemos pecado, y bueno, y como dice la palabra de Dios, la palabra fue hecha de Dios, inspirada por Él, para hacerte ver lo que está mal en tu vida. Y como Él es un Dios amoroso, todopoderoso, un Dios que te quiere, que te ama, entonces te va a corregir, ¿sí? De la manera como te va a corregir, ¿sí? ¿Sí? Te guste o no te guste, nos va a corregir, ¿sí? Con rejo o con chancletazo, como sea, Él nos va a corregir. ¿Para qué? Para que tú hagas el bien. Amén. ¿Sí? Y para que tú después seas un modelo, para que tú después prediques la palabra de Él, ¿sí? Porque Él te manda a hacer la buena obra, dice la palabra de Él, ¿sí? En 1 de Juan capítulo 3 versículo 20 dice, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento
y lo sabe todo. Y recibiremos del Señor todo lo que pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agrada. ¿Ves? ¿Ves? Ay, qué bonito, qué sencillo. Entonces, a veces nuestro terco corazón, nuestro corazón rebelde, pero entonces le digo, se encuentra un hermano, no hermano, mire, ya no ni voy para la iglesia porque, hombre, yo oro y esa cuestión, y estás hasta soberbio, estás ahí en ese momento, porque yo le he pedido a Dios que me dé esto, que me dé aquello, pero nada, y esto y aquello, pero la palabra de Dios dice que si le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan a mí, de mí no, lo que Él quiere, ¿sí?, que tú hagas, o sea, lo que Él le agrada de ti, y así vas a tener bendición, ¿sí? Así van a ser oídas tus peticiones. Pero la pregunta que nos quiere hacer, oye, ¿cómo estamos desde el punto de vista espiritual? ¿Cómo oras tú realmente? ¿Sí? ¿Me obedeces? ¿Sí? ¿Me buscas? Oye, por eso estás deprimido. Oye, ¿cómo un cristiano va a estar deprimido? No. En estos días estaba por Instagram, ¿no? Un señor que él es cristiano, el señor es cristiano, y entonces él decía, él estaba así, con la cámara del celular así, entonces el hijo menor estaba al fondo, entonces dice, bueno, aquí saliendo del psiquiatra, pero no por mí, sino por el que está atrás, tiene 17 años y está deprimido. A mí con la palabra de Dios, pues, me fue bien, nunca tuve que ir al psiquiatra ni al psicólogo. Y este muchacho de 17 años está deprimido, le tuve que pagar la consulta, está deprimido. ¿Sí? Entonces, vayamos a ver, a pesar de lo que el papá le ha dicho, de la palabra de Dios y eso, pero el muchacho debe ser un rebelde, un desobediente, está haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces no puede llevar a él bendición. Dice la palabra también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, pongan todas las preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque el Señor cuida de ustedes. ¿Sí? Si hacemos todo lo contrario, le negamos la omnisciencia, negamos las promesas y su amor, mire, estamos de radiografía, estamos bien enfermos desde el punto de vista espiritual y estamos con preocupaciones negativas que nada, pero nada ayudan para nuestra vida espiritual. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice, para que el que cree todo es posible. Si uno cree, todo le es posible, ¿sí? Ahora, además de reconocer que nosotros hemos pecado con lo que hablamos, ¿verdad?, con lo que renegamos de Dios, con la desconfianza que tenemos, si nosotros reconocemos ese pecado, tenemos que confesarlo. La otra medicina que hay para vencer las preocupaciones negativas. Entonces, yo reconozco que con esa preocupación estoy cometiendo pecado. Yo debo confesar el pecado, dice la palabra. El Señor es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí?, si confesamos nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa, no solo confesarlo, sino de dejarlo, apartarse, recibe perdón, ¿sí? Entonces, encubrir o esconder quiere decir muchas veces disimular. Oye, yo me hago como el que no es conmigo, ¿sí? Yo lo sé, pero no quiero reconocer, ¿sí? No me humillo en ese momento y digo, sí, Señor, yo reconozco y yo necesito de ti, porque sin ti nada puedo yo hacer. Amén. Fíjense,
otro de lo que nos ayuda a vencer todo lo que es preocupación es, ¿qué dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6? Dice, no se preocupen, en cambio, ¿qué tienen que hacer? Oren. Y ese es otro dentro de lo más importante para vencer todo lo que son preocupaciones y negativas, es la oración. Miren, cuando el cristiano deja de orar, el derrumbe. Deja de usted orar para que vea que usted se derrumba. Usted se derrumba desde el punto de vista espiritual. Y entonces usted no va a tener el fruto del Espíritu. ¿Cómo quiere que Dios a usted le dé? Me voy a incluir ahí. ¿Cómo queremos, cómo yo quiero que Dios me bendiga? ¿Sí? ¿Sí? Que esas peticiones sean oídas por parte del Señor si yo no oro. Porque yo oro en el momento que voy a bendecir los alimentos. Ya me conformé con eso ya. Señor, gracias por estos alimentos y bendícelos. Ya con eso tengo yo para pedirle, para que Él me haga y supla todo lo que mi corazón quiere. Mira qué sencillitos somos nosotros. Y eso es lo que el Señor no le agrada de nosotros. Porque Él obedece al que con agrado Él vea que es obediente. Y no lo somos, hermano. Porque cuando usted no ora, usted no está siendo obediente. Entonces, sí, oro sencillito. Solamente cuando estoy orando o cuando salgo de la casa. Señor, cuídame. Me voy a montar el menú, cuídame. No. Mira cómo somos de simplones a veces. Simploncitos así. Y por eso es que hay tanta virosis ahorita de ansiedad, porque no tienes seguridad del que te puede dar la seguridad, que es del Señor Jesucristo. O tu seguridad está así mismo, pero no tienes plena seguridad. No está el fruto del Espíritu Santo ahí. No está el gozo, no está la paciencia, no está el dominio propio, no está la bondad, no está el amor, ¿sí? Y bueno, y estamos así. Entonces, usted quiere caer como cristiano, deje de orar. Deje de orar. O dejemos de orar, porque me meto ahí. Dejemos de orar para que usted vea que el que te conté tiene los misiles preparados para apuntar a tu mente y a tu corazón y hacerte caer. Y después, el Señor no me quiere, y el Señor y el pastor no me quiere, y la comunidad no me quiere, y mis hermanos de la iglesia son antiparabólicos conmigo, mire, y esto y aquello. Pero uno tiene que examinarse. Entonces, deje de orar para que usted vea. Haga la prueba. O mejor, no haga la prueba, porque esas son pruebas que no se deben hacer, ¿verdad? Okay. Entonces, al Señor, Mateo, miren, fíjese, miren, Mateo 6:7, capítulo 6, versículo 7, dice, fíjate, esta versión dice así: cuando ustedes oren, no usen muchas palabras. Lo tomé de aquí porque es la que más está entendible. No usen muchas palabras. Ellos creen, o sea, los que dicen muchas palabras, ellos creen, dice el Señor, que porque hablan mucho, Dios les va a hacer caso. Dios sabe lo que ustedes necesiten aún antes de que se lo pidan. Y Dios sabe cómo está tu corazón. Dios sabe cómo está usted justificado delante de Él. Dios conoce la radiografía suya. Dios sabe si usted es un hijo obediente o un hijo desobediente, o está a media, pero así tampoco a media debe ser. Entonces, cuando ore, no diga muchas gracias. No, que a veces nosotros creemos que porque sabemos orar y decir un léxico muy bonito y cuestión, no, ya enamoramos a Dios y va a decir Dios, uy, pero qué tremenda oración, dice el Señor. ¡Wow! Como dijo el hermano, tremenda oración, dijo. No, hermano, mire, para los hermanos que le da cosa de orar porque
creen que se van a burlar y no, eso no es así, hermano. Eso no es así. Usted ora y esa oración es más tomada por el Señor que los muy poetas y, oye Señor, y yo no sé qué, y esa cosa. No. Dice la palabra, dice el Señor, mire, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras. No usen muchas palabras. Ellos, los que creen que utilizan muchas palabras, porque hablan mucho, ellos creen que Dios le va a conceder o le va a hacer caso. Y resulta ser que si la palabra está dicha, si la oración está dicha con ese corazón obediente y lo que le agrada al Señor, mire, el Señor, así sea poquito, Él ya sabe cómo es lo que es la condición en nosotros, del corazón y todo. Amén. Amén. Entonces no hace falta que usted sea un literato, hermano, en oración. ¿Sí? Un conocedor en literatura, poeta, dramaturgo, ¿sí? No, eso con el Señor no va. Al Señor lo que le importa es esto, mire, el corazón, la obediencia. Si usted es agradable delante del Señor, ¿sí? Amén. Para que el Señor pueda cumplirle, ¿sí? Todas nuestras oraciones. Y la otra, ¿sí? Para vencer las preocupaciones, ¿verdad? Para que no te maten, para que no te torturen, para que no te mortifiquen, ¿sí? Es vigila tu mente, vigila tu pensamiento. Vigila. Aquí ponte el casco, el yelmo, como dice la palabra, ¿sí? ¿Sí? Porque mente sana, familia sana, sociedad sana, individuo sano. Amén. Mente sana, porque ¿dónde es que ataca el enemigo? Como ya dijimos, la mente. El enemigo no te va a atacar el páncreas, el hígado, los intestinos, no. Aquí donde tú piensas, aquí donde todo se maquina, se hace. Vigila los pensamientos. Isaías 26, capítulo 26, del 3 al 9. Dice así: el Señor guardará en completa paz, ¿sí?, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Entonces, porque en ti ha confiado, porque en ti tienes seguridad. Amén. Confían siempre en el Señor, porque Él es el refugio eterno. Amén. Amén.